Y bueno, sin más preámbulos, entonces vamos a dar la bienvenida a nuestro primer ponente de la mañana, que es el médico veterinario Esteban Gil Restrepo. Esteban es el responsable de toda la parte técnica del parque, responsable de toda la transformación que vemos con todo su equipo, con todo el grupo de Biosuroeste y Confama. Él es médico veterinario con posgrado en ciencias agrarias, especialista en producción animal tropical y bienestar animal, en apicultura y sistemas agroecológicos. Y su alto nivel de compromiso con la formación profesional le hace ser un líder técnico en iniciativas territoriales que articulan la ciencia, la educación y la regeneración. Y Esteban se caracteriza por tener esta tierra en su corazón. El tema que va a tratar hoy son aprendizajes del sistema de ganadería regenerativa en el Parque Biosuroeste. Bienvenido, Esteban. Muchas gracias a él, a todo el equipo de Acoganar, a todos los asistentes, por supuesto, que atendieron a este llamado y hoy nos acompañan en este encuentro tan especial que realmente para todo el equipo de Biosuroeste es un gran hito. Hoy llegar hasta aquí es también una forma de culminar un proceso que de cierta manera nos ha llenado de aprendizajes y que ha significado muchísimo. Esto para mí realmente hoy es un gran honor abrir este espacio, estar con ustedes y poderles compartir lo que ha sido esta experiencia. Quiero iniciar compartiendo pues algunas reflexiones sobre lo que ha significado este proceso y cuánto nos ha llenado el alma trabajar por el sector y apuntándole a un objetivo noble como es la regeneración. Hoy nos reúne honrar al rumiante, aquellos seres que son capaces de transformar los forrajes que son indigeribles para el humano en los alimentos de mayor valor para la sociedad, que son la carne y la leche. Y esto es a punta de agua, sol y suelo. Al mismo tiempo que le devuelven a la tierra la vida misma que llevan en su interior. Honrar también el noble oficio de quien cultiva a estos nobles animales. Y que a través de ese oficio nos lleva a entender las relaciones y el tejido que se forma entre el suelo, el agua, las plantas, los herbívoros rumiantes y las familias que viven de ellos. Todos anidados en un sistema que está vivo y que son capaces de alcanzar un nivel de sinergia que es capaz de llevar a la vida a crearse a sí misma, a reponerse y a sostenerse en el tiempo. Y esto se logra a través de unas redes de cooperación que en una danza de crianza mutua, en la que aprenden el uno del otro y se funden como una unidad en el todo. No me quedan sino pues palabras de agradecimiento y de una emoción muy profunda de poder haber transitado hasta aquí hoy, de estas experiencias, de estas aventuras y estos aprendizajes que he tenido en el mundo de la ganadería y que de la mano de Acoganar, que han sido unos importantísimos referentes que han liderado un cambio de paradigma importantísimo y que hoy desde Biosuroeste queremos también
honrar y agradecer ese proceso y ese liderazgo que se ha dado. Esta es una imagen con la que nosotros nos hemos casado, gracias a María Eugenia, porque transmite una lección importantísima. Esta es una foto aérea de este territorio hace 80 años. Si ustedes pueden apreciar lo que esto simboliza, es que esa mentalidad de quienes colonizaron el territorio, que en donde había un árbol pastaba un novillo, hoy ha cambiado radicalmente ese paisaje. De la mano de los herederos y de la mano del sector ganadero, hoy este territorio puede contar una historia positiva de cómo se ha regenerado el suelo, el paisaje, la diversidad y por supuesto también el tejido social, que es lo que nos reúne hoy. Y estamos leyendo el paisaje, leyendo la naturaleza y conectándonos con ese pulso vital, esa energía que llena este territorio de vida y es esa capacidad de regenerarse. La naturaleza tiene todas las herramientas y nosotros somos parte de ella. Ese pulso vital con el que estamos trabajando, ese potencial nos lleva a entender que de la mano de la ganadería es posible ejercer un cambio radical en torno a cómo evolucionamos como sociedad. Así empezamos. Con esto recibimos la finca. Una cantidad de pastos leñosos, una tierra en desuso y que el reto era también cómo empezar a producir con mínima intervención, con mínimo uso de recursos y que el ganado hiciera su trabajo. Aquí vemos un forraje icónico también en el mundo de la ganadería regenerativa, que es la masiega, y que al principio era prácticamente lo único que se veía. Debajo de eso había escondido un enorme tesoro y que los rumiantes fueron descubriendo para nosotros. Fuimos tejiendo alianzas importantísimas, de la mano de las agremiaciones, las empresas y las comunidades. Aquí vemos cómo Asogans, Acoganar y Biosuroeste se unen para trabajar juntos por un propósito común. Fortalecer una comunidad alrededor de la producción del alimento. Hoy también estamos aquí reunidos para celebrar la comida y todo el proceso que hay alrededor de cómo generamos ese alimento sagrado que forma parte hoy ya de nuestros cuerpos. Esto fue el primer curso de pastoreo que hicimos de la mano con Acoganar y este fue el día que nos llegó el primer lote de animales proveniente de Agrosavia, de San José del Nus. Los blanco-orejinegros los recibimos con un curso de pastoreo en el cual empezamos a llevar al territorio ese conocimiento de cómo maximizar el aprovechamiento del forraje. De la mano con Agrosavia empezamos a generar un conocimiento valiosísimo que hoy estamos felices de poder compartir con ustedes muchos de esos resultados en manos o en cabeza de algunos de los líderes que han acompañado este proceso. Yo hoy no voy a profundizar mucho en todos los resultados porque harán parte de otras presentaciones y me corresponde más que todo es contarles cómo fue esta experiencia desde lo humano. Un sistema de ganadería tropical y eso implica aprovechar y maximizar la energía del sol y qué tecnologías son apropiadas para que nosotros desarrollemos y podamos aprovechar esos recursos con los que contamos y que nos hacen muy afortunados con respecto a otros lugares del mundo.
Y esto también, digamos que se logró gracias a un proceso coordinado de muchos equipos, de muchas cabezas pensando, y que llevaron a un estudio muy juicioso de la microcuenca como una unidad de diseño, como una forma de entender el paisaje, y que esto nos marcaba ese horizonte al que nos queremos dirigir. Entendiendo cómo se mueven los flujos del agua a través de la topografía, cómo deberíamos enfocar las áreas de pastoreo, cuáles son las aptitudes según los tipos de suelos y según la vegetación, cómo nos marca ese camino. Y un proceso que ha sido bellísimo poder seguir de cerca es esos cambios que se dan progresivamente y que solamente en 1 año y medio hemos logrado ya identificar cómo los cambios en el suelo se traducen en cambios en la vegetación, y eso cómo se logra también apreciar en los cambios de los animales. El suelo es ese elemento transversal sobre el que reposan todos los sistemas productivos. Y aquí queremos también hacer una oda a ese suelo vivo que hoy reclama su lugar y que desde esta comunidad que se está tejiendo lo reconocemos, lo valoramos, lo respetamos y estamos aprendiendo a trabajar con él. La cromatografía de suelos ha sido una herramienta muy bonita que nos ha permitido entender cómo se integran los diferentes elementos del suelo. Básicamente esto es como una foto que nos dice en un momento dado y en un lugar cómo están actuando los microorganismos, la materia orgánica y los minerales en una danza coordinada. Y lo utilizamos en un proceso de acercamiento a la comunidad y a los productores, en el que a cada uno le llevamos la foto de su suelo. Y ese es el punto de partida. Y eso traza también cuál es el camino a seguir. Nunca para atrás, siempre para adelante. Y eso significa crear suelo. Eso significa que a través de la creación de un suelo fértil, de un suelo saludable y de un suelo vivo, está el progreso, está la salud y está familias prósperas, ganados gordos. Y entendiendo también cómo se relacionan esos elementos con un biotipo adaptado, capaz de tolerar condiciones de pendiente, condiciones climáticas, la incidencia de los parásitos y por supuesto la relación con el humano. El blanco orejinegro, una raza patrimonio genético y cultural del departamento, nos ha dejado unas lecciones importantísimas y vale la pena aquí hacerle ese honor, ese reconocimiento de que esto es un símbolo patrio, que hoy le hemos dado también su lugar, reconociendo sus bondades, reconociendo su potencial y de cómo vamos a aprender a utilizar estos recursos genéticos de la nación para mejorarlos, para avanzar hacia un progreso en el que todos nos veamos ahí identificados. El proceso fue hermosísimo ver cómo estos animales, que prácticamente eran los únicos capaces de entrar a transformar esos forrajes tan leñosos, la masiega, ¿cierto? Todos aquí seguro han lidiado con pastos como ese y saben lo difícil y lo frustrante que puede llegar a ser ver como un animal para la oreja y la cabeza, como bueno, ¿y esto es lo que hay? Sí, señor, esto es lo que hay.
Y como le decía uno a la mamá cuando era chiquito, no se me para de la mesa hasta que no se tome toda la sopa. Y si no se la come, se la sirvo por la noche. Y finalmente, esta raza que muchos nos han cuestionado, bueno, ¿y por qué blanco, orejinegro? Precisamente porque esa rusticidad le daba la capacidad de ser los únicos animales capaces de entrar a producir bajo unas condiciones como estas. Abundancia de forrajes, en volumen, pero ¿y la calidad? La calidad ha venido mejorando progresivamente a medida que se van renovando las pasturas. Y esa primera entrada fue decisiva, pero también entendimos cosas valiosísimas acerca del comportamiento de los animales en el pastoreo, de cómo nos relacionamos y de cómo manejamos la logística, los tiempos, las áreas, y de cómo empezar a entender la oferta forrajera en función no solamente del volumen, sino de la calidad. Qué nobleza la de esos animales, qué temperamento. Hoy que hemos recibido nuevos grupos de animales de otras razas, valoramos que el blanco orejinegro desde el inicio tuvo una mansedumbre y sin que viniera de un sistema de pastoreo rotacional. El relacionamiento del humano con el blanco orejinegro fue un ejemplo digno de mostrar, de cómo desde el principio asumieron con muchísimo honor cuál era el plan de manejo que les esperaba y su destino. Por supuesto, darle un reconocimiento muy especial a todo el equipo de Biosuroeste que aprendió de la mano con los animales a leer el paisaje, a entender las pasturas, a leer a los animales y sus flujos de tiempos, de procesos, y que finalmente fueron ellos a los que les debemos atribuir todos los logros que hemos alcanzado. Hemos tenido mucho tiempo de reflexionar y ante estos paisajes inspirarnos y llegar a imaginar cómo es la ganadería que nos soñamos. ¿Cuál es esa ganadería que queremos promover y cuál es esa buena ganadería, ¿cierto? De la que nos podamos sentir orgullosos como gremio, como país, en el cual el sector que tiene el principal uso del suelo en Colombia y que está profundamente arraigado a nuestra cultura y nuestra identidad, tengamos de qué enorgullecernos y mostrarlo frente al mundo. Una ganadería cubierta bajo un dosel de árboles, con diversidad de pasturas y con animales que son capaces de aprovechar al máximo ese potencial de la naturaleza y transferirlo a la calidad del alimento que posteriormente hará parte de nuestros cuerpos. Progresivamente hemos visto cómo se ha transformado la composición botánica de los potreros y cómo han emergido pastos que no estaban allí en el primer momento. Parte del reto de iniciar este proceso de ganadería era, bajo esa mínima intervención, no vamos a establecer nuevas praderas, vamos a ver qué es lo que se expresa. Y precisamente pastos como la climacuna, como el uribe, como el Angleton, entre otros, emergieron sin que los sembráramos. Estaban allí, estaban ocultos, estaban latentes. Y esto es lo que la ganadería regenerativa nos muestra. El mejor pasto es el que mejor se adapta a las condiciones, no solamente climáticas de suelos, sino también del manejo. Y un proceso también bellísimo ha sido mirar hacia atrás y entender lo que significa la recolección de datos y cómo los hemos transformado en información. Partiendo de un punto importantísimo y es cómo nos comparamos, cómo tomamos una base en la que yo pueda decir
cómo estoy y hacia dónde debo mejorar. Y desde ahí siguiendo también las enseñanzas desde todo el equipo de Acoganar, la producción de los animales en función del área, producción de kilogramos de peso vivo por hectárea al año, ha sido una primera variable que nos ha permitido entender cómo se encontraba el territorio y cuál era la magnitud de nuestro logro. En ese programa de inmersión en el sector que llamamos Conversaciones para el Progreso y que tuvimos la oportunidad de visitar más de 25 fincas en el territorio, entendimos que un promedio de la región está alrededor de 270 kilogramos de peso vivo por hectárea al año. Y nosotros en esta primera fase, con unos pastos leñosos, con una raza no especializada, y logramos 312 kilogramos de peso vivo por hectárea al año. Digamos que de entrada uno puede decir es un 50% más que el promedio nacional. Esto es con blanco orejinegro, sí señor. Entonces, pues los promedios muchas veces ocultan más información de la que ofrecen, pero finalmente es también cuando arrancamos de un punto en el que carecemos de una gran cantidad de información y que esa forma de analizar los sistemas no está unificada, pues listo, trabajamos con el promedio nacional, que está alrededor de 200 kilogramos por hectárea al año. Una raza no especializada, pastos leñosos, y eso se traduce en que logramos un aprovechamiento muy bueno del forraje. Por supuesto, con unas oportunidades de mejora gigantes. Y que precisamente este es el punto de partida. De aquí para adelante solo podemos mejorar, solo podemos seguir avanzando. Y queremos que para estos nuevos ciclos lleguemos hasta 400 kilogramos por hectárea al año. Y de ahí para arriba sigamos hasta 500. Y lo hemos visto en el territorio. Aquí hay productores que sin sentirse regenerativos y logran esos niveles de productividad con sistemas de pastoreo rotacional, sin ganado especializado, sin pasturas mejoradas. Entonces, el mensaje es posible. Es posible. Entonces, 25 animales en 12 hectáreas es una unidad agrícola familiar que para este territorio es concordante con la realidad de una familia. Obviamente, respecto a la carga animal, todavía tenemos mucho trabajo por hacer. Queremos llegar por lo menos a 3 unidades gran ganado por hectárea. Aquí empezamos en 1.1 y terminamos en 1.8 de todo el ciclo, que duró alrededor de 528 días, mostrando también un aumento progresivo en las ganancias de peso de los animales, y esto es acorde a la transformación de las pasturas y a la renovación de las mismas. En cuanto al resumen financiero, digamos de manera general, estimamos un valor de los animales al inicio, alrededor de 40 millones, con unos costos de producción de 38 millones, en los cuales la mano de obra constituye el principal rubro. Ahí todavía podemos empezar a ser muchísimo más eficientes, principalmente diluyendo esos costos fijos de mano de obra, y eso implica aumentar la carga animal, y es ese primer objetivo que tenemos para la segunda etapa. Pudimos observar también cómo el mercado, que ha sido un elemento que siempre Nicolás ha señalado, la importancia de sincronizarse con esas tendencias en los que, pues claro, todos queremos comprar barato y vender caro para generar un margen. No siempre en la práctica se logra, pero definitivamente es clave. Nosotros en esta oportunidad
no logramos sincronizarnos con esas tendencias del mercado. A veces los tiempos de las organizaciones no permiten lograrlo, pero es algo a lo que le tenemos que apuntar. Y que finalmente el proceso dejó una utilidad bruta de 15 millones. Digamos que financieramente esto no suena a la gran cosa, pero la ganancia que es invaluable que hemos podido observar en este proceso, aparte por supuesto del conocimiento, el aprendizaje y estos espacios de compartir con el sector, ha sido también la transformación de la finca, la transformación del suelo y por supuesto ese alimento de una calidad increíble que hoy hemos tenido la fortuna también de incorporar a nuestros cuerpos. Ahorita más tarde Julián les va a contar un poco esos resultados de calidad de carnes en el blanco orejinegro y cómo ahí también tenemos un tesorito que hay que empezar a trabajar en él y a desarrollarlo. Este aprendizaje, este proceso también nos dio un aprendizaje valiosísimo de cómo conectarnos con los siguientes eslabones de la cadena, principalmente el proceso del faenado, del desposte y de la comercialización de la carne. Hicimos un ejercicio bellísimo que a continuación les vamos a mostrar un video que cuenta un poco toda esa historia en la que también participaron una cantidad de aliados con mucho conocimiento y que han dejado su huella muy positiva. De manera general, algunas variables que nos interesan a todos y que harán parte de este proceso de la conversación: un rendimiento a carne del 38%, rendimiento en canal promedio del 53%. Aquí tenemos unas oportunidades de mejora en torno a la selección, pero que también desde el manejo y la alimentación de los animales iremos mejorando progresivamente. Y de aquí, desde la transformación del alimento hacia atrás, también un llamado a que estamos produciendo lo que el mercado nos pide y cómo nos ajustamos a eso. Y yo creo que ahí hay un punto muy importante sobre el cual empecemos también a marcar cómo se transforma la sociedad y la economía. Y es, necesitamos un esquema de pago por calidad de carne en donde valoremos esos nutrientes que trae el alimento y sus propiedades nutracéuticas, los perfiles de ácidos grasos, las concentraciones de grasas insaturadas, los péptidos bioactivos que pueden estar presentes en la carne y eso cómo se relaciona con una dieta diversa de los animales. Ahora vamos hacia adelante. ¿Qué se viene para Biosuroeste? Por supuesto, queremos seguir de la mano de Agrosavia, conociendo más, trabajando sobre esas preguntas que van emergiendo de este primer ciclo de investigación y vamos a empezar a comparar el blanco orejinegro con otras razas en términos de cómo se comporta alrededor de suelos, pasturas, adaptación, calidad y rendimiento en canal de la carne. Y ahí es una pregunta que nos mueve, alrededor de la cual estamos trabajando para poder alcanzar una respuesta. ¿Es posible ser más productivo y rentable gracias a la salud del sistema? Se vienen adicionalmente otros experimentos de la mano con Acoganar, con Asogans, en las que queremos seguir haciendo esas evaluaciones de comparaciones de biotipos y de razas bajo sistemas de pastoreo que mejoren las condiciones del suelo, que protejan el agua y que promuevan la biodiversidad. Entonces, tenemos un segundo experimento que vamos a poder ver mañana, una comparación de razas y biotipos, auspiciadas también desde Acoganar, con una
con animales romo-sinuano y cruces con cebú. Y también un tercer experimento de adecuación de pasturas con vacas, en las cuales existen unas áreas de una abundancia de forrajes tremenda, pero que llevan años en desuso, y queremos entender cómo se sigue dando esa transformación de la composición botánica de las pasturas a partir del pastoreo. Todavía tenemos muchísimas preguntas por resolver en términos de cómo se comporta un modelo de negocio, cuánto cuesta adecuar una finca y cuál es la forma más ágil de generar estos cambios, de montar una finca de la mano con el ganado, sin la utilización de ningún tipo de insumo externo, en términos, por ejemplo, de herbicidas, fertilizantes. Aquí queremos es trabajar con ese pulso de la naturaleza, con lo que pueden hacer los animales y aportarle al suelo. Entonces, para terminar, quiero también compartirles esta inquietud, y es ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuál es ese modelo de desarrollo que queremos? ¿Cuál es el legado que estamos dejando para las generaciones futuras? ¿Y cómo estamos fortaleciendo nuestro patrimonio? ¿Estamos fortaleciendo las dinámicas de la vida o nuestra huella, por el contrario, está deteriorando esas dinámicas? Muchas gracias.